Vamos con uno nuevo. Este es el extensor de signo. Lo utilizaremos en las arquitecturas que vemos en el tema 4, ¿vale? Este en concreto, hasta el tema 4 no lo volveremos a ver. Los otros que hemos visto antes los empezaremos a utilizar ya en el tema siguiente, en el tema 2, ¿vale? Bueno, pues el extensor de signo, ¿qué hace? Bueno, pues básicamente el extensor de signo lo que hace es que cuando, por ejemplo, tú tienes un número, ¿vale? Hola. Ese número, en binario, a veces te interesa que esté representado con más bits. Por ejemplo, ahora mismo está representado. ¿Qué número sería en decimal este? Con lo que hemos estado viendo así de manera rápida ya. 0, 1, 1. Se ve fatal, ¿no? Casi. El 3. La luz que da se ve mal, ¿no? ¿Se apaga una? Las dos se apagan las dos. ¿Cómo? Dependiendo de la adelante. ¿Y cuál está entonces? No, digo que a lo mejor teniendo esa, sí que. Yo sé. Esa es la técnica. Así. A que algunos se me duermen, ¿eh? Pero se ve la. Porque le da por apagar ¿Se ve? Sí. Vale, pues a partir de ahora el pase por el. Bueno, pues. El extensor de signo básicamente lo que hace es que cuando tienes una serie de bits, y yo ahora os digo, por ejemplo, pues este 3 lo quiero representar con 8 bits. Y que siga manteniendo su valor, lógicamente, que siga siendo 3. Pues es fácil, cogemos y le metemos ceros todos los que necesitemos, ¿vale? Hasta que al final tenga el valor que yo quiera. Bueno, ¿cuántos ceros? Pues tantos para que al final el valor tenga 8 bits, ¿vale? Entonces, en ese sentido es muy fácil. Es el mismo número, simplemente metiéndole ceros por la izquierda. Una cosa que vamos a ver en el tema siguiente, de representación de números, es que una forma de dar valor a los números, igual que por ejemplo esto, puede ser el número 3, o puede ser también la nota musical 2, o puede ser también el carácter J, ¿vale? Podría ser todas esas cosas, lo que vosotros queráis, podría ser un emoticono, podría ser, ¿vale? Igual que puede ser eso, también podríamos elegir que no todas las cifras en hexadecimal, en binario, sirvan para identificar el número completamente, sino que, por ejemplo, la primera sirva para decir si es positivo o negativo, ¿vale? Entonces, bueno, otra forma de representar información. En ese caso, por ponerlo una de las formas más fáciles de representación de negativos, pues eso, por ejemplo, podría ser el -3, ¿vale? Por ejemplo, podríamos llegar a la convención de que 0 implica más y 1 implica negativo. Luego cogemos el valor que hay detrás, ¿vale? Y podríamos pensar que esto es el -3, igual que este era el +3. ¿Qué significa eso? Pues que si queremos que el número siga siendo negativo cuando le añadimos bits, ¿tiene sentido que ahora le meta todo ceros? No, porque el número pasaría a ser positivo. Claro, cambiaría de signo al final. Entonces, bueno, tenemos que cambiar un poco eso, ¿vale? Entonces, justamente el extensor de signo lo que permite es que cuando el número que entra, aquí por ejemplo he puesto un ejemplo también de 3 bits, es positivo, es decir, este primer 0 indica que es positivo, la salida simplemente es sumarle ceros por la izquierda. Entonces no tiene misterio, lo mismo que hacíamos al principio, ¿vale? Pero cuando es negativo,
esta parte la entenderemos más cuando lleguemos al tema 2 y veamos la representación de negativos, porque la representación de negativos más simple, ¿vale? No es la que utiliza el ordenador, que sería decir, bueno, pues tú si tienes un 1 negativo, si tienes un 0 positivo. La forma en la que se representa lo de atrás la vamos cambiando, ¿vale? Por eso veréis que esto, aunque tiene un 1 y significa que es negativo, realmente lo que ocurre internamente es que, bueno, si veis, se representa todo con unos, cuando en principio si lo hiciésemos de esta manera, que estábamos dibujando así facilona, pues sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Entonces, eso cambia, porque la representación la veremos en el tema 2, y realmente el extensor de signo, este que está puesto aquí, utiliza otra convención que vamos a ver, que se llama complemento a 2, que es como funciona vuestro móvil, vuestro PC, para especificar los negativos, y que veremos justamente las ventajas que tiene sobre este sistema más sencillo que estaba pintando yo aquí. ¿Vale? Simplemente eso, que sepáis que cuando el extensor de signo, cuando el primer bit es negativo, lo que va a hacer es meter ceros, y cuando es positivo va a meter ceros, y cuando es negativo va a meter unos. Ya veremos por qué al final esos unos tienen sentido. Lo veremos en el tema 2, ¿vale? Vale. Pero el número tiene binario, el 1, 0, 0. ¿Sí? No un número negativo, ¿no? El número que viene aquí, dices, sería un negativo. Podría ser un negativo. Pero podría ser también cualquier otra cosa, es lo que os comentaba. Podría ser un emoticono y tú dices, siempre que llegue el 1, 0, 0, significa esto, o esto, o esto, o esto. Podrías cambiarlo. De hecho, la representación que nosotros hasta ahora hemos visto de los binarios, solo hemos utilizado una, que se llama binario puro, que es pues, la que hemos visto de esto es el que ocupa 2 a la 0, este es el que ocupa 2 a la 1, este es el que ocupa 2 a la 2, pero hay más. De hecho, en el tema 2 veremos otras formas de representar la información. ¿Vale? El tema 2 justamente es la representación de la información. Y de hecho me estoy planteando bastante desde el año pasado, pero al final no me termino de decidir a meter el tema 2 como tema 1 y el tema 1 como tema 2. ¿Vale? Pero tiene ciertas cosas que no quiero hacerlo. Pero bueno, iremos viendo. Vale, ¿para qué vamos a utilizar también estos circuitos combinacionales que estamos viendo? Pues para construir memoria RAM, ¿vale? O memoria ROM. Memorias, básicamente, ¿vale? Entonces, generalmente hay sobre todo dos tipos de memorias, las veremos todos los tipos de memoria, flash, todas, ¿vale? Las veremos en SRAM, DRAM, las veremos en el tema 3, ¿vale? Pero bueno, se podrían dividir en dos grandes grupos, RAM y ROM, ¿vale? Por ejemplo, en vuestro equipo, ¿cuánta RAM tenéis? Vale, ¿y cuánta ROM? La ROM normalmente no la sabemos, ¿vale? Pero, por ejemplo, la BIOS, todos vuestros computadores tienen una BIOS, que es lo que permite que cuando se enciende el ordenador, incluso sin tener sistema operativo, arranque, ¿vale? Pues eso sería una ROM, ¿vale? Una memoria RAM. Todos los computadores tienen RAM y RAM. En ellos, pues se almacenan los datos e instrucciones para que durante el programa, mientras corren los programas, ¿vale? Para que funcionen, simplemente. Es decir, cada vez que tú coges y le das doble clic al juego que está de moda ahora, Fortnite, LOL, ¿a qué jugáis más? ¿Al? Minecraft. Pues cada vez que haces doble clic al icono de Minecraft, eso pasa a la RAM, a la memoria principal, ¿vale? Y se carga aquí, ocupando, pues bueno, si el juego es muy tocho, ocupará mucha RAM, y si el juego pues requiere menos recursos, ocupará menos RAM, ¿vale? Lógicamente el juego pues tendrá datos, variables, por ejemplo, en Minecraft, pues sería interesante, seguramente pues tienes una biblioteca que no sé cómo se llama en Minecraft, donde vas teniendo todos los utensilios que vas construyendo, el pico, el no sé qué, el inventario. Pues de alguna manera ese inventario
Pues si has construido una espada, si has construido un pico, ¿vale? Esa espada, ese pico, tienen que estar representados en la RAM mediante datos. Es decir, en algún sitio tiene que estar almacenado que tú tienes un pico y ella, en cambio, todavía no ha construido el pico, ¿vale? Entonces, todo eso se almacena en la RAM. Las variables que habéis utilizado en C, en el primer semestre, pues servirían para eso. Y las variables que vamos a utilizar en ensamblador, o estamos utilizando ya en ensamblador, también podrían guardar esa información. O, por ejemplo, en qué posición concreta está un usuario o está... Ahí había una cosa muy interesante, que era la... ¿Cómo se llamaba? La piedra esta que era súper guay. Obsidiana, ¿era? Vale, pues en algún punto tiene que estar la obsidiana. Y como además hay 3 dimensiones, porque podemos escarbar, ¿vale? Podemos subir montañas, podemos movernos a derecha, izquierda, pues la obsidiana al final estará en algún lugar. Pues eso se tiene que almacenar en la RAM, ¿vale? Todo lo que se está ejecutando en vuestro computador se almacena en la RAM. Esa RAM está organizada por palabras, que ya lo hemos visto en prácticas mucho, ¿vale? Es decir, cuando la pintamos, pues en la posición de memoria 0 hay no sé qué valor, en la 1 no sé qué valor, en la 2 no sé qué valor, en la 235, por ejemplo, podría estar esas coordenadas. La 0 en una posición, la 10 en otra y la 12 en otra. ¿Vale? Vale, ¿y cómo fluye la información entre la memoria RAM y el PC? Pues básicamente como la animación esta que estáis viendo aquí. Básicamente vamos a tener 2 buses, ¿vale? Un bus de direcciones y un bus de datos. El bus de direcciones lo que nos va a decir es qué dirección queremos leer, ¿vale? O de qué dirección queremos sacar un dato. Pues quiero sacar un dato de la posición 3, o quiero almacenar un dato en la posición 3, es decir, es lo que ponemos normalmente entre corchetes. ¿Vale? O al revés, lo que sacamos de memoria. ¿Vale? Ese 3 iría por el bus de direcciones. Es decir, aquí pasaríamos, de hecho, justo el valor que hay aquí. 0, 0, 0, 0, 0, se vuelve a salir. Bueno, justo viene ahora otro. Vale, 1, 1. ¿Vale? Eso significaría que queremos leer la posición 3 o queremos escribir en la posición 3. Y luego, por el bus de datos, lo que mandaríamos es el dato en sí que queremos leer o escribir. Por ejemplo, pues aquí queríamos escribir en la posición de memoria 3 un 5. Pues el 5 iría por el bus de datos. Y el bus de direcciones contendría el 3. De manera que con eso el computador sabe que quiere escribir en la posición 3 un 5. O que quiere leer de la posición 3 y en este caso, por aquí saldría el dato correspondiente, lo que hay ahí. Si hay un 20, pues sale un 20. Vale. Vale, eso, cuando lo complicamos un poco más, que lo vamos a complicar un poco más en el tema 3, pues veremos que de lo que se compone realmente son de registros intermedios, ¿vale? Que tenemos aquí, este y este, de manera que el bus de direcciones sería este, número de bits de direcciones, n, ¿vale? Y este sería el bus de datos, por donde sale eso que estábamos pintando ahí mismo, lo que sería el tamaño de cada palabra de memoria, ¿vale? Y eso va a 2 registros que se llaman RDM, registro de, la D será, si estamos hablando de direcciones, pues de direcciones. Registro de direcciones de MD, memoria, ¿vale? Y este será registro de intercambio de memoria. Es decir, este hueco, esta caja, es como si fuese AX, BX, es un registro, ¿vale? Esta caja va a almacenar la dirección que tú quieres leer de memoria o en la que quieres escribir en memoria. Y esta otra caja lo que va a almacenar es lo que tú has leído de memoria, el dato que has leído, o el dato que vas a escribir en memoria. Además, como puedes hacer 2 operaciones con la memoria, o leer o escribir, de alguna manera tienes que poder decirle qué vas a hacer. Entonces tendría un interruptor, esto es como un interruptor, ¿vale? Donde si está encendido, pues va a leer, y si está apagado, va a escribir, o al revés.
Si está apagado, escribe, y si está encendido, lee. Como a ti te venga mejor.